Buenas tardes. En nombre de la familia parroquial de San Martín de Porres, extendemos una cordial bienvenida a todos los que nos visitan en el día de hoy. Les agradecemos la oportunidad de compartir juntos esta Eucaristía. Y para que nuestro espíritu se llene de amor familiar, saludemos a todos los que están a nuestro alrededor. Al prepararnos para escuchar la palabra de Dios y celebrar el sacramento de su amor, por favor, apagar sus teléfonos celulares. Muchas gracias. Hoy celebramos el 20º domingo del tiempo ordinario. Esta Eucaristía será ofrecida por Francisco Corona, Asunción Corona, Emiterio Corona, Felipe Corona, Zenaida Corona, Benito Velázquez, Santos Manzanares, Polek Pierre, por la salud de Isa González y de Betty Zapatier. El celebrante de nuestra liturgia es el Padre Joaquín Rodríguez. Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre en el amor. Yo tengo fe que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará jamás. Yo tengo fe, yo creo en el amor. Yo tengo fe, también mucha ilusión, porque yo sé, será una realidad el mundo de justicia que ya empieza a despertar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hoy es 15 de agosto y algunas personas me han preguntado o se han inquietado porque es la fiesta, la solemnidad de la Asunción de María. En Estados Unidos, los obispos han decidido, con su autoridad, que cuando una fiesta, una solemnidad cae en sábado, debido a que el sábado ordinariamente celebramos la anticipación del domingo, pero además habría que ir 2 días seguidos a misa obligatoriamente. Además de que ahora no hay obligación, nada más que los que puedan. Cuando un día de obligación, un día de precepto, puede ser solemnidad y no ser precepto en el país. Eso lo deciden los obispos, o localmente, o toda la conferencia episcopal del país o de una región, según las devociones y las condiciones que ellos tengan en cuenta a la hora de decidir esas cosas. Así que cuando cae sábado un precepto, o cae el lunes, el día antes o el día siguiente, el domingo, no es precepto, no obliga. Se celebra la fiesta, pero no es precepto. Con 2 excepciones. Ustedes la saben. Navidad, que siempre es precepto, caiga el día que caiga, y la Purísima, la Inmaculada Concepción, que es la patrona de la Iglesia americana, de la Iglesia católica en Estados Unidos. Y es el dogma más importante mariano. Bueno, todos son importantes, pero vamos a decir que es el clave, ¿verdad? La Inmaculada Concepción. Entonces han decidido que esos 2 no. Así que si la Purísima cae el sábado, obliga, hay que venir el domingo también. Y si cae el lunes, pues también. Y con mucha honra, ¿no? Con mucha alegría. Y lo mismo la Navidad. Las demás, sábado o lunes, acuérdense, no obligan. En periodo de pandemia estamos sujetos a las posibilidades más que a las obligatoriedades. No puedes venir de todas maneras. Por eso es que hoy celebramos la misa del domingo. Todo el día nos hemos estado acordando de la Virgen,
Hemos hecho devociones, hemos rezado el oficio de la Asunción, lo que rezamos en la liturgia de las horas y todos los demás. Pero no celebramos en esta misa esa solemnidad, sino el domingo. Hoy vamos a escuchar en el Evangelio un encuentro muy bonito. Jesús con la mujer cananea, a quien le sana la hija. En un diálogo muy especial, de fe. Qué grande es tu fe, mujer. Jesús se va a admirar varias veces de la fe de un extranjero, de un pagano, y la va a contrastar con la fe pobre y a veces rechazante, no fe, que ha encontrado entre los suyos, en su propio pueblo de Israel. Coinciden todo hoy para mostrarnos la universalidad de la salvación. Dios quiere que todos los pueblos lo alaben y sean un solo pueblo, redimido. Por eso Cristo vino a redimirnos a todos. Desde sus brazos abiertos en la cruz nos está declarando constantemente ese propósito y ese amor. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde la ternura de tu amor en nuestros corazones, para que amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar tus promesas, que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor, por medio del profeta, nos invita a practicar su justicia
y a convertir su templo en una auténtica casa de oración para todos los pueblos. La vocación universal de la salvación está ya revelada en este texto que vamos a escuchar. Lectura del profeta Isaías. Así dice el Señor: actúen correctamente y hagan siempre lo debido, pues mi salvación se viene acercando y mi justicia está a punto de aparecer. Y a los extranjeros que se han puesto de parte del Señor para obedecerlo, amar su nombre y ser sus servidores, que tratan de no profanar el sábado y que cumplen fielmente su compromiso conmigo, los llevaré a mi cerro santo y haré que se sientan felices en mi casa de oración. Serán aceptados los holocaustos y los sacrificios que hagan sobre mi altar, ya que mi casa será llamada casa de oración para todo el mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos: oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque rige la tierra con justicia. Rigen los pueblos con actitud y gobernarás las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que Dios nos bendiga, que te teman hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Los dones de Dios, nos dice San Pablo en su carta a los romanos, son irrevocables. Nos está explicando el apóstol cómo el pueblo de la primera alianza sigue teniendo los dones que Dios le dio, y aunque se hayan mostrado rebeldes como pueblo, no los han perdido, siguen siendo llamados por Dios a la salvación. Es muy interesante como San Pablo nos va a poner esa interrelación o correlación entre la rebeldía que antes tenían los gentiles, los paganos, los no judíos, que ahora se ha convertido en fidelidad cuando los de la primera alianza, los del pueblo hebreo, han sido infieles a la llamada. Lectura del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, a ustedes que no son judíos les declaro esto. Como el apóstol, yo fui enviado a los paganos, pero se me dedicó tanto a mi trabajo, es con la esperanza de despertar la envidia en los de mi raza y así salvar a algunos de ellos. Si bien es cierto que al ser ellos desechados, el mundo se reconcilió con Dios, ¿qué será entonces cuando ellos se conviertan sino un pasar de la muerte a la vida? Porque Dios no se echa atrás después de elegir y dar sus favores. En efecto, ustedes antes eran enemigos, pero Dios les mostró su misericordia al ver la rebeldía de los judíos. Del mismo modo, los judíos que ahora se niegan a obedecer para dar lugar a la misericordia que Dios ha tenido con ustedes, obtendrán también a su vez misericordia. Dios hizo pasar a todos por la desobediencia a fin de ejercer con todo su misericordia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
La fe es la clave en el encuentro con Cristo y en la obtención de los dones que necesitamos en esta vida. El Evangelio de hoy nos presenta la fe en clave de diálogo, de humildad, de perseverancia, de incluso eliminar las barreras que dividían a los israelitas de los otros pueblos. Cuando Jesús le cura hoy la hija a una cananea, a una pagana que cree en él. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se apartó hacia la región fronteriza con Tiro y Sidón. Una mujer cananea que había salido de esos territorios lo fue a ver y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija es atormentada por un demonio. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos se acercaron y le dijeron: despáchala, pues no deja de gritar detrás de nosotros. Jesús contestó: no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer se acercó a Jesús y arrodillándose ante él, le dijo: Señor, socórreme. Jesús le contestó: no se debe echar a los perros el pan de los hijos. Es verdad, Señor, contestó la mujer, pero los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus patrones. Entonces Jesús le contestó: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento quedó sana su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A los extranjeros los llevaré a mi monte santo, dice el Señor en la primera lectura tomada del profeta Isaías. A pesar de lo tercos del pueblo de Israel, de los reluctantes de aceptar a los paganos, ya en los tiempos de Jesús había muchos prosélitos que se incorporaban espiritualmente y hacían los ritos de cuestión para hacerlo al pueblo de Israel. Creían en el Dios de Israel. No eran tantos, pero eran bastantes. De todas maneras, había una barrera más que física, mental y espiritual muy grande entre la mentalidad de los israelitas y los demás. La exclusividad que ellos tenían de ser el pueblo elegido. Era verdad, pero constantemente, desde muy antiguo, Dios fue enviando mensajes por medio de acontecimientos y de los profetas, más claritos de los profetas, ¿verdad? Que hablaban con palabras claras en nombre de Dios, acerca de ese deseo de Dios de que los extranjeros fuesen recibidos y fueran considerados, que el pueblo de Israel cumpliese su misión entre ellos, su misión misionera, evangelizadora, diríamos nosotros, utilizando una palabra que viene del griego, evangelio, que quiere decir buena noticia, anunciadores de la buena noticia.
Y algunos lo cumplían. De hecho, el hecho de que hubiera en la diáspora, en la dispersión, verdaderas comunidades hebreas desde siempre, tanto que los que quedaron atrás después de los tiempos de deportación y no regresaron, como los que se iban estableciendo en otros países buscando prosperidad, por asuntos de familia, iban temporalmente y se iban quedando. Había muchas formas. De modo que todos los países circundantes, a veces bastante lejanos, había en ellos grupos de judíos y de prosélitos en torno a ellos que creían en el Dios de Israel y en la salvación que ese Dios, el único, ¿no?, les ofrecía. Sin embargo, lo común era que el pueblo y sus propias autoridades, por mantener el control, rechazaran a los extranjeros que eran ordinariamente de otra religión, o sea, paganos. No creían en el Dios de Israel, en el Dios único, eran politeístas, etc. Mi casa será llamada casa de oración para todo el mundo, para todos los pueblos. No olvidemos eso, porque los cristianos tenemos esa vocación ampliada. Están no como un plus, como algo añadido, sino en la raíz de nuestra condición de discípulos de Jesucristo y de miembros del pueblo de Dios, del nuevo pueblo de Dios. Por eso, mirando hacia atrás, consideramos a los judíos nuestros hermanos, y mirando hacia adelante, consideramos a todos los demás como campo de misión. El proselitismo, que es condenado en los países totalitarios comunistas, como si fuera un delito, hacer prosélitos. Ellos sí, quitarle la religión a la gente y ponerle un carnet de un partido y obligarlos a renegar de Dios y de la moral y de todo. Bueno, es legítimo, con respeto. Hay un proselitismo político que no tiene que abarcar el ámbito moral, pero que se mete en eso también. Y hay un proselitismo religioso, cultural, por supuesto, y religioso, que es legítimo. Yo le presento a los otros mi fe. No los acorralo para obligarlos a creer, ni les ridiculizo lo que ellos creen. Eso. Nosotros hoy en día preferimos llamarle misión, pero tiene un contenido de proselitismo. Yo intento que esa persona conozca a Dios y cree en Él, y un día llegue a ser como yo, cristiano, católico. ¿O no? Si no, no somos misioneros. Tiramos la red para no coger peces, la llenamos de huecos para que se vayan. No tiene sentido. Por supuesto, en los tiempos más modernos, y ya antes del Concilio Vaticano II, pero en el concilio de una manera especial, tomamos conciencia a los católicos de que tenemos que acoger a todos y respetar sus procedencias y puntos de vista, pero al mismo tiempo presentarles el mensaje de salvación. Primero con nuestras obras, pero también con las palabras, con prudencia, con respeto, con delicadeza, con amor, con todo lo que ustedes quieran, pero hay que presentarlo. Yo no puedo estar en medio de una gente que no cree en Dios o que crea de una manera equivocada y no presentarles mi fe. No mostrárseles si yo creo que Dios es así y que la iglesia es así. Y eso es lo que yo trato de vivir. Si tú quieres ver si eso es bueno o malo, mírame vivir, por supuesto. Si se dedica a mirar a uno solo, a lo mejor dice, ahí no me meto, ¿no? Porque a veces cometemos muchos errores y pecados, pero no todo es error y pecado. Y la misma persona que nos puede atraer hacia un modo de pensar o de sentir o a una relación amistosa o amorosa, en algún momento nos puede defraudar
o nos puede escandalizar también. Pero todo eso tiene arreglos si mantenemos un espíritu de diálogo, de respeto, de reconocer cuando yo ofendí a otro y pedirle perdón y tratar de repararlo. Ese es el camino. O sea, no se trata de pensar que vamos a ir impolutos por el mundo, ojalá, pero no suele ser así. Con unas escafandras para no contaminarnos ni contaminarlos, como quieren ponernos ahora, ¿no? Vivir en una burbuja cada uno. Como algo consecuente, constante, consuetudinario, así no podemos vivir. Por eso nos molesta tanto el distanciamiento famoso y las mascarillas. Son remedios transitorios, ilimitados. San Pablo sufre mucho porque el pueblo al que él pertenece sigue perteneciendo a él. Él es judío de nacimiento, de sangre, de religión originalmente. El cristianismo es la plenitud de lo que Dios llamó a ese pueblo a ser. De modo que San Pablo se siente lo mismo, pero en un momento dado se ve desterrado de lo suyo, lo botan de la sinagoga, lo persiguen. Lo persiguen a muerte muchas veces. Y llega a llegar a esta conclusión, Ahora los paganos y los gentiles, que eso es lo mismo, están llegando a la fe, están conociendo a Cristo. Y él está hablando de eso en un momento en que la iglesia es cada vez menos judía y más gentil, desde el punto de vista de la procedencia de sus miembros. Es la misma iglesia, pero la procedencia de sus miembros, ¿no? ¿Por qué? Porque no se convierten muchos judíos y sí muchos gentiles, y los judíos los persiguen a ellos. Y entonces dice, la rebeldía de los judíos ha servido para que ustedes los gentiles conozcan a Dios. Es como que tienen una balanza, ¿no? Y como decir, ellos están ahora en la parte equivocada, se han alejado del plan de Dios, y eso ha servido para que muchos gentiles, muchos paganos se conviertan, conozcan a Cristo y se conviertan a la salvación en Cristo. Yo espero que estimulados, ¿no?, por la fe de ustedes, los que antes eran paganos, como por envidia, por celos, él dice, teniendo celos de que ahora ustedes estén en el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, un día los judíos se conviertan a la fe también. Y puedan decir, mira cómo han llegado a conocer a Dios, pero desgraciadamente no fue así. La iglesia empezó con el resto fiel de Israel, quienes eran todos los apóstoles y los primeros conversos, pero ya en Pentecostés hay de todo, en la conversión en masa aquellas, ¿no?, en que se bautizaban cientos o miles. Hay de todo. Hay muchos prosélitos, muchos de otros pueblos que simpatizaban con el judaísmo, que se habían asociado espiritualmente, los hombres se circuncidaban, etc. Se pasaban por el baño de purificación y ahora son cristianos, junto con otros judíos que se convierten también, y muchos que son paganos, que no eran nada, creían en otros dioses. Pero según van pasando los años, más y más antiguos paganos van haciéndose cristianos y menos judíos se convierten al cristianismo. Y eso le duele mucho a San Pablo, que antes, desde el judaísmo, persiguió a Cristo en su iglesia. Estos capítulos, estamos en el 11 de los Romanos, tratan de eso. Hay varias lecturas en los domingos que nos habla de eso. Y tenemos que comprender cómo se sentiría el apóstol. Él diría, si yo me convertí siendo tan furibundamente judío que perseguía a los cristianos y el Señor se me apareció en el camino de Damasco y comprendí dónde estaba la verdad y la salvación, porque ellos no. Más cuando yo, que soy del mismo pueblo y de la misma raza,
les estoy predicando la verdad. Es duro. Es lo mismo que nos pasa cuando predicamos en la familia y de pronto la familia se nos cambia para una secta y nos hace la vida. Hay muchas personas que sufren eso. A mí no me ha pasado, pero eran católicos y ahora no lo son, y al que queda católico le hacen la vida imposible, porque ni siquiera respetan al que sigue en la religión que antes tuvieron. Se fueron de la verdad para la mentira, de la luz para la sombra, pero bueno, tienen derecho. Pero lo que no tienen derecho es a obstaculizar la vida pacífica y la religión del otro, ¿no? De la mamá, del hermano, de la hermana, del padre, de la hija, del que sea. Eso está muy claro. Y si nosotros hubiéramos venido al catolicismo desde una secta o de otra religión no cristiana, tendríamos que respetar a los que de la familia quedaron allí. Claro que sí. Tenemos que darles testimonio de cristianos, pero tenemos que respetarlos y demostrarles precisamente con el amor y la comprensión cómo es Cristo. En el Evangelio escuchábamos ese encuentro hermosísimo de Jesús con la cananea. ¿Se acuerdan también aquel centurión romano que fue a pedirle a Jesús que le curara a su sirviente? Él no creía en el Dios de Israel, pero quería mucho a su sirviente. Sin duda que ya en ese momento creía. Había oído hablar de Jesús, de sus palabras, enseñanzas y de sus obras. Y por eso fue a él, para que por medio de la fe que él tenía ahora, creía en Jesús, le curara a su criado. No sabemos si el criado era judío, lo más probable. O era pagano, lo traía de su pueblo y le servía. Siempre los oficiales altos en los ejércitos tienen alguien que le sirve, que se ocupa de sus cosas y anda con él para todas partes. Y así ocurría. Pues el caso de la cananea se parece y hay otros cuantos más en los evangelios. En el territorio de Tiro y Sidón, que quedaba como en la frontera. Recordemos que Israel tenía sus fronteras, pero eran más que nada espirituales, porque ya hacía mucho tiempo que ellos no eran un país independiente, una nación, desde el punto de vista legal. Eran parte del Imperio Romano y eran parte de una provincia mayor del Imperio Romano, la provincia de Siria. Así que era un pedacito de aquello. Pero dentro de aquel territorio original de ellos, la inmensa mayoría eran judíos. Pero cuando se va llegando a las fronteras, ahí se mezclan las poblaciones. Del lado allá hay judíos y del lado acá hay paganos. Y comparten la vida. Ordinariamente son poblaciones más comprensivas, más tolerantes los unos de los otros, por costumbre, aunque tengan hasta prejuicios religiosos. Eso se va limando, a veces no es así, pero en general se van limando asperezas y uno se da cuenta que se puede convivir con personas que piensen y sientan distinto y entendernos y ayudarnos y respetarnos. Y esa mujer era cananea y era pagana. Y viene a donde está Jesús. Me recuerda también aquella pecadora que vino a lavarle los pies con sus lágrimas y a enjugárselos con sus cabellos y a perfumárselo con un perfume carísimo que llevaba. Y la gente lo miraba y empezaron a juzgarla. El que había invitado a Jesús, que era un fariseo, piensa, si este fuera profeta de verdad, rechazaría a esta mujer y se enteraría de quién es la que lo toca. O sea, lo está contaminando porque es pecadora pública, se dedica a la prostitución. Esas eran las pecadoras públicas. Y Jesús lo sabía todo. Y lee el pensamiento de aquel fariseo y le dice, Simón, tengo algo que decirte. Y le hace una parábola. Un hombre tenía 2 deudores,
uno le debía tanto y el otro más cuánto, y le perdonó la deuda a los dos. ¿Quién lo amará más? Al que le perdonó la deuda mayor, dice el otro. ¿Ah? Tú ves a esta mujer, entonces empieza a hacer la historia, ¿no? Cuando yo entré en tu casa, tú no me diste el beso de paz, que era de cortesía elemental entre los judíos. O sea, despreciaba a Jesús. Lo invitó como para juzgarlo. No me diste agua para lavarme los pies. Y ella, desde que llegó, me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos y no deja de besármelos. O sea, hay un mundo exterior y un mundo interior. El interior es el que ve Jesús. Y por eso Jesús valora aquello. Y no lo ve como una humillación ni de la mujer ni suya. Lo ve como una conversión, que es lo que es. Y una expresión de mucho amor. Porque sus muchos pecados le habían sido perdonados. El que mucho se le perdona, mucho ama. Y el que poco se le perdona, poco ama, dice ella. Bueno, cualquier pecado es grande si es perdonado para amar mucho. Somos nosotros los tacaños que a veces consideramos que, bueno, sí, pero no era tan importante. Dios me perdonó, pero al fin y al cabo pude seguir viviendo. ¿No? No me fulminó. Como no me fulminó, quiere decir que el pecado no era muy importante. No, porque Dios es Padre, Dios nos fulmina, ¿no? Dios no nos elimina, ¿no? Nos ilumina, que es otra cosa, con su amor y con su gracia. Bueno, pues esa misma correlación de amor que solo se entienden los que aman, los que se aman, y los otros quedan fuera, ocurre en esta relación también con la cananea. Atiéndela, que nos viene gritando atrás, y Jesús no hace caso. Por fin la mujer insiste y se pone delante y se arrodilla delante de Jesús. Si tenemos en cuenta en qué contexto ocurre eso, bueno, ella no era judía, pero en un ambiente judío eso no se hace. ¿Cómo te vas a arrodillar ante un hombre? Uno solo se postra ante Dios. O sea, hay un lenguaje corporal, como hablamos hoy, y lo apreciamos tanto, el body language, ¿no? El lenguaje corporal. Viene a adorar a Dios, a quien ha reconocido en Cristo, en Jesucristo. Lo llama hijo de David. O sea, le da un título mesiánico. Señor hijo de David, ten compasión de mí. Una invocación que en labios de un judío hubiera sido perfecta, pero ningún judío vino a decírsela. Fue una extranjera o una pagana que lo reconoció como el hijo de David, el Mesías, y como Dios, por eso se postró ante él, como su rey. Los paganos le llamaban, los judíos le llamaban a los paganos perros. Como ven, en algunos textos está traducido como perritos, pero perrito es perro igual. Lo consideraban como perros domésticos, pero perros. Nosotros queremos mucho a los perros y hay gente que los besa en el hocico y todo, llenándose de gérmenes, pero siguen siendo perros. Hay gente que se le va la mano. Hay que tratarlos bien, con cariño. Ellos no devuelven 100 por 1. Tú le haces así al perro y él te lame. Pero no es un ser humano nunca lo va a hacer. De todas maneras lo hacían con sentido despectivo. No sabemos si los paganos llamaban a los judíos perros también. Pero bueno, el caso es que entre los judíos se referían a los paganos como los perros. Y Jesús habla en ese lenguaje. Por eso les digo que hay que entrar en el corazón. No nos podemos quedar fuera. Si nos quedamos fuera podemos decir, pero Jesús se le fue la mano. ¿Cómo ofendió a esa mujer? Qué falto de compasión. Pero si leemos el texto completo, como lo hemos leído, y lo meditamos bien, nos damos cuenta de en qué cuerda está hablando Jesús. En realidad la está llamando
al amor, atravesar una frontera. Comienza el relato de hoy diciéndonos que Jesús se apartó hacia la región fronteriza, salió de Israel. Las traducciones siempre son traidoras. La palabra original es la palabra que se usa en el Éxodo. El pueblo de Israel salió de Egipto. Es como que Jesús se sale de su pueblo sin salir, porque está dentro de las fronteras, pero en el límite ahí, ¿no?, fronterizo. Salió de ese mundo oscuro, vigilante de los judíos. No puedes caminar más de tantos pasos el sábado. Estaban vigilando a Jesús para ver si caía en alguna trampa, ¿no? Esa religión de formas, de cumplimiento. Hay quien dice, claro, eso nada más que suena así en español. Hay quien dice que el cumplimiento es una hipocresía. Cumplo y miento. No, es un adverbio. El cumplimiento de normas, ¿no?, los preceptos que se habían añadido, en realidad no estaban en la Escritura, pero los respetaban más que los 10 mandamientos. Eran cientos. Entonces, los querían que los respetaran los judíos, los fariseos, sobre todo, y los escribas. Y se va por un momento a ese mundo de frontera buscando luz, o buscando poder iluminar a los que se dejen iluminar, porque Él es la luz del mundo. Está agobiado de las tinieblas que lo siguen en una religión falseada. Y va a encontrarse con la frescura de una verdadera fe. Así comienza y así termina este relato. Mujer, qué grande es tu fe. Porque Él le ha dicho, no está bien echarle a los perros el pan de los hijos. Y a ella le sigue el discurso. No se siente ofendida, ni intenta ofender a Jesús. Le sigue el discurso. Señor, pero los perritos debajo de las mesas se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos, de los niños, que los niños les tiran. Como está diciendo, tírame aunque sea una de esas migajas que a tu pueblo le sobra y lo ha despreciado. Antes de eso, Jesús ha multiplicado los panes y los peces del otro lado del lago. Después los va a multiplicar de ese lado donde están los paganos. Otra vez, léanse el Evangelio de San Mateo, que hay 2 multiplicaciones, igual que en San Marcos, casi seguidas. En el otro capítulo está. Va a llevarle las sobras, las migajas que recogieron los discípulos en la primera multiplicación, 12 canastos llenos, el tesoro del pueblo de Israel, el preanuncio de la Eucaristía, y la va a llevar al otro lado, ¿no?, en una nueva multiplicación, en casi tierra de paganos, que está haciendo como una primicia, está anunciando que en ese mundo gentil, en ese mundo pagano, va a brillar la fe. Y esta mujer es una primicia de esa fe en los que antes andaban en tinieblas y ahora han entrado en la luz admirable que es Cristo. Vamos a profesar todos unidos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Sabiendo que el Señor siempre nos escucha para colmarnos de sus bendiciones, supliquémosle con confianza. Nuestra respuesta será: te lo pedimos, Señor, para que el amor, la justicia, la acogida y la hospitalidad se manifiesten cada día más en la vida de los cristianos. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que la oración de la Iglesia sea grata y nos comprometa día a día en la caridad fraterna. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que los exiliados, los refugiados, los marginados y perseguidos sientan la ternura y misericordia de Dios que los fortalece y alienta. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que Jesucristo, médico de los cuerpos y de las almas, de la salud y de los enfermos, la libertad a los prisioneros y la esperanza a los que viven en su existencia como un sinsentido, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que el Señor libre a los que se sienten tentados, fortalezca a los débiles y a todos nos dé su paz y su alegría, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que a nosotros que hemos sido llamados a compartir el pan de la Eucaristía, el Señor nos bendiga con sus dones y nos renueve interiormente, oremos. Te lo pedimos, Señor. Oremos en silencio. Presentémosle al Señor nuestras súplicas, las intenciones que hoy traemos en nuestra intención y corazón. Por todas estas intenciones que le hemos presentado en el silencio del corazón y por la paz, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oh Dios, que amas a los hombres y quieres que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, escucha las oraciones que con fe confiada te hemos presentado y regálanos tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. En este momento los ministros de hospitalidad recogerán nuestra contribución semanal que le ofrecemos a nuestro Señor. Eres ternura, eres una flor blanca y preciosa, llena de amor. Eres ternura, eres una flor blanca y preciosa.
manos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, nuestras ofrendas, en las que vas a realizar un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias. Siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en ti vivimos, nos movemos y existimos, y todavía en nuestro cuerpo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu, por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, y ven, Señor, ven, Señor y Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Francisco, Asunción, Emeterio, Felipe, Zenaida, Benito, Santos y Polet, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Tú eres obra de mis manos, con amor yo te he creado, de gran precio a mis ojos, para mí tú eres valioso, yo te amo y soy tu Dios. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Porque yo te he redimido con mi sangre, te he comprado. Hoy te llamo por tu nombre, porque tú me perteneces, yo soy tu Salvador. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Y en el cielo yo te espero, un lugar te he preparado, y cuando se haya cumplido el tiempo en esta tierra, yo te recibiré. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Tú eres obra de mis manos, con amor yo te he creado, de gran precio a mis ojos, para mí tú eres valioso, yo te amo y soy tu Dios. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Porque yo te he redimido
sangre te he comprado. Hoy te llamo por tu nombre, porque tú me perteneces, yo soy tu Salvador. No hay nada que pueda separarte de mi amor, no hay nada que pueda separarte de mi amor, no hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Y en el cielo yo te espero, un lugar te he preparado, y cuando se haya cumplido el tiempo en esta tierra, yo te recibiré. No hay nada que pueda separarte de mi amor, no hay nada que pueda separarte de mi amor, no hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor, que pueda separarte de mi amor. Oremos. Después de haber participado de Cristo por estos sacramentos, imploramos humildemente tu misericordia, Señor, para que, configurados en la tierra a su imagen, merezcamos participar de su gloria en el cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. De nuevo les doy las gracias a todos los que han seguido participando en las ofrendas tan necesarias para la parroquia, algunos con grandísima generosidad. Nadie se apene por poder dar poquito. Dice que granito a granito se llena la gallina el buche. Y si le parece poquito lo que van a dar una semana, o sobre todo los que no pueden venir y lo mandan de otra manera, una vez al mes, cada 15 días, no sé, para que luzca como quieran. Un centavo es bienvenido. Si es lo que podemos dar, va del corazón. Y seguramente que podemos dar algo más que eso. Es importante que también vayamos perdiendo el miedo. Hay personas que pueden venir, como ven, hay casi el doble de la capacidad de lo que tenemos de los asistentes de hoy. Sin casi. Pudieran venir el doble de personas y siempre está vacío por ahí. Y por aquí todavía caben unos cuantos. Todos los que vengan en grupos familiares se sientan juntos, así que así aprovechamos mejor el espacio. Nadie está obligado a romper eso, pero el miedo también tenemos que superarlo si no hay razón grave, gravísima. De todas maneras, poquito a poco vamos entrando en confianza, ¿no? Y hay más gente aquí hoy que los primeros domingos, los primeros sábados. Poquito a poco. Dios nos va ayudando a alcanzar confianza y a mantener la salud. Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Aunque todos los días aparece alguna señal científica, como decimos, ¿no? Entre comillas, contradictoria, ¿no? Que si la mascarilla no libra de nada, después que es obligatoria, qué sé yo, que si las clínicas no sé cuánto, pero entonces se pueden usar las hechas en casa. Lo más lógico es lo verdadero.
Y lo cierto es que las que son mejores, pues son mejores siempre, ¿no? No podemos usar una indefinidamente, pero la podemos poner al sol, si no está manchada ni nada, el sol, entre el calor y los rayos del sol, la purifican. Yo las tengo las mías colgadas en el carro, así que están en un pequeño horno todo el tiempo ahí. No hay virus que se resista ahí. Son varias. No sé qué fue lo último que dio el doctor Fauci. Vamos a tenerlo que poner como premio Nobel, si no de medicina, de popularidad. Bueno, que Dios nos siga enviando buenos mensajes con gente sabia y llena de amor por su prójimo y por su país. Las dos cosas son importantes, porque cuando no hay amor, hasta la sabiduría se extingue. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias. Esperen las indicaciones. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Es como río de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi alma y en mi ser. Vamos cantando y alabando, Señor. Vamos